El proceso de renovación parcial de jueces de la Corte Nacional de Justicia tiene el acompañamiento, la supervisión de la misión internacional de observación. Uno de sus integrantes, el doctor Diego García Sayán, director general de la Comisión Andina de Juristas, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos acompaña esta mañana. Doctor García Sayán, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenín. Gracias por la invitación a conversar con ustedes esta mañana. Gracias a usted por acompañarnos. En diciembre del 2023, del año pasado, usted decía, doctor, que no se estaba seleccionando a los mejores jueces. ¿Por qué? Mire, el proceso ha pasado por fases muy diversas, ha sido complejo y no puede negarse que en un momento hubo crisis en el Consejo de la Judicatura, que es el ente encargado de designar a jueces y juezas por distintos motivos que tenían que ver con la supuesta acción del crimen organizado y asuntos que llevaron a una crisis en el Consejo de la Judicatura. Sin embargo, yo quiero destacar, Lenín, dos aspectos muy importantes. Uno que concierne directamente a la existencia de una misión internacional de observación, que es una señal muy importante de transparencia para la comunidad internacional y que sirve, por supuesto, para la comunidad ecuatoriana, en donde se comparte información, se acoge puntos de vista y naturalmente las decisiones, como tiene que ser, las toman las instituciones ecuatorianas, básicamente el Consejo de la Judicatura. Y en segundo lugar, constatar que si hicimos esta visita la vez pasada en un momento que fue crítico, se hicieron una serie de recomendaciones, muchas de las cuales han sido acogidas y vemos hoy día que hay una mayor transparencia, una mayor difusión para que pueda haber candidaturas diversas de distintos puntos del país, pero todavía quedan temas pendientes. Por ejemplo, hay que completar la membresía del Consejo Nacional de la Judicatura y eso tiene que hacerse con criterios de garantizar la independencia absoluta de los integrantes frente al poder político, frente a cualquier otra forma de poder económico y por supuesto los poderes oscuros del crimen organizado, que es uno de los grandes retos que enfrenta no solamente Ecuador, sino varios países de América Latina, en donde las instituciones que tienen que ser independientes son afectadas no porque por la cosa clásica, bueno, que los partidos políticos quieren manejar, sino a veces fuerzas oscuras que son las del crimen organizado, que hoy día lamentablemente están presentes con mucha fuerza en casi todos nuestros países. ¿Se refiere usted a las recomendaciones que se emitieron en el mes de febrero de este año, luego de la última visita que realizaran? Pero antes la misión tuvo una presencia previa aquí en el país y reuniones con el anterior Consejo de la Judicatura, me refiero a diciembre del 2023. Doctor García Sayán, ¿qué sensaciones le deja a usted que las personas con las que se reunió en el 2023 y que estaban desarrollando este mismo concurso, bueno, pues hoy estén en un penal? Sí, naturalmente no es un asunto fácil de procesar y de digerir, pero lo que sí vemos, yo trato de ver las cosas en una línea positiva, sin negarme a reconocer los problemas que puede haber, que hay un esfuerzo de sanear las cosas, de que las personas que tienen que responder ante la justicia están sometidas a procesos penales y hoy día no participan o en todo caso no son determinantes en el proceso de selección de los integrantes de la Corte Nacional de Justicia. Porque mira, Lenín, hay un asunto que es muy importante que Ecuador ya avanzó, porque en el pasado en muchos de nuestros países, y ocurre también en democracias sólidas, el poder político actúa directamente en la designación de los altos magistrados. En países democráticos europeos como España, el Senado es el que ratifica, el que escoge a los jueces de la alta magistratura. En el caso nuestro sería el Parlamento, ¿no? Y eso está siendo gradualmente desechado para buscar instancias especializadas como el Consejo de la Judicatura aquí en el Ecuador. Y entonces el reflector se orienta a un espacio mucho más específico y que buscaría, por ejemplo, que en el Consejo de la Judicatura su composición sea la de personas independientes del poder político y de poderes oscuros, si han habido
indicaciones o sospechas de vinculación al crimen, por supuesto, que las personas sean procesadas por la justicia, y eso, Lenín, está ocurriendo. No digo que el proceso esté bien o mal, no nos corresponde a nosotros analizar la naturaleza de los procesos. La sociedad ecuatoriana tiene toda la información, hay colegios de abogados, hay organizaciones de jueces que lo pueden hacer, pero es muy importante que haya un órgano que está diseñado como independiente para que el espacio judicial más importante del país, que es la Corte Nacional, pueda haber un proceso de selección por ese órgano, punto uno, y en segundo lugar que ese proceso sea transparente, y tercero, participativo, que la opinión pública pueda hacer llegar sus opiniones, sus quejas, no para escoger a los jueces vía un referéndum o una elección popular, sino para que si hay alguna objeción sobre la conducta de alguien, eso pueda ser conocido por quien tiene que resolver, que es el Consejo Nacional de la Judicatura. Y bueno, el Consejo de la Judicatura sí fue diseñado como órgano transparente. En realidad todos los órganos del país, por norma, dice que son conformados de esa manera. Sin embargo, sus integrantes llegan, pues, unos del Ejecutivo, otros del Legislativo, y un organismo llamado Consejo de Participación Ciudadana es quien los escoge de esas ternas que sí provienen desde el poder político. Pero volvamos al concurso, doctor García Sayán, concurso que se reinició desde cero. Ustedes, como bien señalaba, presentaron un pliego, un amplio pliego de recomendaciones, y decía usted, no todas se han cumplido. Podríamos hacer énfasis en eso que todavía no se ha llegado a desarrollar, ¿y por qué? Mira, son varios criterios en donde, sin entrar al detalle que no nos corresponde de cómo debe ser elegido cada uno de los magistrados o magistradas, sí dejar algunos criterios fundamentales que corresponden a lo que está establecido en la Constitución del Ecuador y a obligaciones internacionales que tiene el país en dos o tres aspectos importantes. Uno de ellos, la presencia de la mujer en las candidaturas, que es algo que además corresponde a los principios que están en la Constitución ecuatoriana, y por eso hemos planteado que había que participar, que promover la mayor participación de candidaturas mujeres sin que se haya llegado a una equivalencia en cantidad de postulantes mujeres a hombres. Hay que reconocer que se han dado pasos positivos para que hoy día haya, en proporción al total de postulantes, más mujeres que en la etapa anterior. Esto no por el prurito formalista de tener mujeres, sino porque realmente, como lo hemos visto desde Naciones Unidas, la presencia de mujeres en las altas cortes incide e influye en el contenido de la justicia. La mujer jurista, la mujer que hace justicia, aporta determinadas experiencias, determinados enfoques que hacen parte de la riqueza con la cual se puede resolver los casos, no para priorizar a la mujer, pero sí para que el enfoque de género, el enfoque de que hay derechos de la mujer que tienen que ser defendidos y promovidos, tiene muchos mejores portadores cuando las magistradas están en manos de mujeres. Doctor, y eso es un tema global, ¿no? ¿Cómo miden ustedes el grado de confianza, de probidad de este nuevo concurso? Mira, yo creo que eso hay que verlo. Estamos, como se diría en un hipódromo, en plena carrera, y hay que ver cómo se da eso. Los concursos tienen que ser objetivos y rigurosos. Hubo en la etapa anterior un cuestionamiento a un concurso de méritos que fue realmente discutido y discutible. Cuando se pase a la fase de entrevistas, las entrevistas tienen que ser públicas y tienen que ser accesibles para toda la sociedad, porque finalmente de lo que se trata es de seleccionar a las mejores personas para administrar justicia, para resolver conflictos, para poder procesar personas que hayan delinquido, para poder ver quién tiene la razón en conflictos que pueden ser de intereses muy grandes de un lado y del otro. De manera que es algo en donde lo importante, que es por supuesto el conocimiento jurídico de las personas, la experiencia profesional previa, en donde importan por supuesto las experiencias, los títulos, la maestría, los doctorados, pero al final el proceso de selección no es para tener profesores a profesoras de derecho, catedráticos de universidades, sino gente que resuelva conflictos. Y eso puede ser y tiene que ser
parte de un proceso de evaluación que tiene que hacer el Consejo de la Judicatura, y en segundo lugar, para que los criterios para la solución de conflictos sean criterios sólidos para el orden jurídico democrático. Quiere decir, primero, los principios que están en la Constitución, y segundo, cómo aplicar a un caso hipotético que se le puede someter en el proceso de diálogo o de entrevistas, la aplicación de las obligaciones internacionales que tiene el Ecuador en materia de derechos humanos para las personas en general, para las mujeres, para los pueblos indígenas, para el debido proceso, en donde ya los jueces y juezas, Lenín, en el mundo y en América Latina, no pueden decir, yo leí mi código procesal y saqué buena nota en la universidad y con eso puedo hacerlo. No, no, eso es suficiente, no es suficiente. Tiene que haber también el criterio de decir, bueno, ¿qué dice el ordenamiento internacional? Las obligaciones que tiene el Ecuador en materia de tratados, en materia de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aunque sean sobre Brasil, Colombia o México, el razonamiento, los criterios para resolver tienen que ser de obligatorio cumplimiento por todos los países que son parte del sistema. De manera que es algo en el que el Consejo de Judicatura no puede quedarse en decir uno, a ver quién tiene más títulos, quién tiene más maestrías, más doctorados, porque ya sabemos, Lenín, que hay universidades de garaje que expiden maestrías y doctorados, y eso no necesariamente significa calidad jurídica, académica o ética por parte de la persona, de manera que es una cosa muy importante, y por eso volvemos a lo central. El órgano que designa, el órgano que escoge, ahí está, como se diría, la madre del cordero, tiene que ser íntegro, tiene que ser independiente frente a todos los poderes, doctor, empezando por el poder político. Usted decía hace un momento que hay que procurar blindar el concurso, que escape de una eventual metida de mano de los políticos o de los grupos delictivos, de los grupos de delincuencia organizada. ¿Este concurso está blindado? ¿Se podría asegurar en esta instancia que en este concurso no van a intervenir los actores políticos ni los delincuentes? Mira, yo, como observador externo no estoy en capacidad de asegurar nada, simplemente observar que hemos encontrado en general buena fe, buena disposición de hacer las cosas bien, y ahora corresponde, por supuesto, a las misiones internacionales, pero en particular a la sociedad ecuatoriana, a la gente del mundo del derecho, a los medios de comunicación, asegurar que así sea. Cómo se comporta el Consejo Nacional de la Judicatura, si hay que ampliar la composición del Consejo de la Judicatura porque alguien cesó o lo que fuera, que esa ampliación sea con una persona independiente frente al poder político, frente a cualquier poder oscuro, para darle garantía a la sociedad ecuatoriana y, por supuesto, a quienes postulen en estos procesos de selección, porque la Corte Nacional de Justicia debe de ser respetada, es el espacio fundamental para diseñar la jurisprudencia de un país, porque muchos de los conflictos, muchas de las tensiones que hay no se resuelven en la ley o en reglamentos, se resuelven en el día a día cuando hay intereses contrapuestos y tiene que haber una justicia independiente del poder, pero además que se aplique con criterios democráticos que recojan los elementos más avanzados de la jurisprudencia internacional en materia de derechos ciudadanos, de derechos de la mujer, derechos de los pueblos indígenas, acceso a todos los estándares internacionales y de los tratados de los que Ecuador es parte desde hace años. No hay que inventar el derecho en el Ecuador, el derecho existe en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales. Un juez o jueza, un magistrado o magistrada de una alta corte como la Corte Nacional tiene que estar al día con lo que está pasando en el derecho internacional, doctor, con lo que está haciéndose para avanzar en el respeto y la promoción de los derechos fundamentales, y el Consejo de la Judicatura tiene ahí esa tarea. No es cuestión, insisto, de evaluar cuántas maestrías y doctorados hay para alguien que de pronto pueda necesitarlos para ser catedrático o catedrática de una facultad de Derecho, pero aquí no está buscando profesores, está buscando jueces que tienen que resolver conflictos, resolver tensiones y a veces dictar sentencias cuando se han producido delitos. Diego García Sayán, integrante de la Misión Internacional de Observación para el concurso de la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Doctor,
muy agradecido por su comparecencia hoy aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias y felicito, Lenín, en tu programa de tratar esos temas que a veces pueden ser un poco pesados para buena parte de la sociedad que no entiende los detalles, pero es importante que la gente esté informada, que la gente siga este proceso, que haya atención y que el poder político, el poder fáctico, no meta las manos en el proceso de selección de jueces de la Corte Nacional. Gracias a usted por acompañarnos, doctor.